Pues muy bien, muy buenas noches a todos los que se están conectando en este precioso canal. Para mí es una bendición recibir la invitación del tío Maño y gracias por tanto cariño, tantas palabras de amor y de ternura y de la manera que me quiere nuestro hermano Jero, ¿verdad? Tío Jero, muchas gracias por esas palabras. Hoy me mandaba un cartel y yo decía, bueno, lo único real de ese cartel de mi persona es que me llamo Eugenio. Me anunciaba como el teólogo Eugenio, pero no. La única realidad era que me llamo Eugenio, eso sí es cierto. Y gracias por el cariño y el amor que me brindan. Y bueno, la semana pasada cuando hablemos con el tío Maño y él me pedía este mensaje, creo que no es casualidad, creo que Dios tiene todas las cosas preparadas y creo que Dios nos ha preparado esta noche para trabajar con este tema. Yo me alegro de ministrar este tema en un canal de Cello, ya que este tema es un tema para trabajarlo con tranquilidad, para ir ministrándolo despacito, parándonos en los detalles. Y yo me alegro de ministrarlo aquí y me alegro incluso que fijaros, decía nuestro hermano Jero que nos habían conectado salmistas y que todo está relacionado con el plan de Dios hoy. Bueno, pues que quizá el Señor también quiere que hoy hablemos más, ¿no? Y como la palabra no necesita presentación y bueno, yo llevo este día en comunión con el Señor y orando para que esta palabra sea productiva, creemos que Dios va a hacer su obra. Miren, para trabajar con el tema que vamos a desarrollar, yo como no soy doctor, no soy médico, no me he licenciado en medicina, he tenido que hacer los deberes. He tenido que investigar, he tenido que estudiar, he tenido que leer diferentes fuentes, irme a libros de medicina, algún comentario y hacer mis deberes, y de todo lo que he leído, lo que he hecho ha sido sintetizarlo y interpretarlo a la vez. ¿Para qué? Para que hoy todo lo que yo pueda explicaros pues pueda ser lo más sencillo posible. Cuando hay sencillez, entonces hay entendimiento, la gente lo entiende y saldrá bendecida. Así que este mensaje yo lo he titulado Un paciente deprimido. Así que yo le doy la bienvenida a todos aquellos que se sienten identificados. Y algo importante que decía nuestro hermano Jero, quizás usted que me escucha no se sienta identificado, dirá, bueno, yo no tengo ese problema. Bueno, guárdese esta medicina divina porque tarde o temprano puede que la necesite usted, o bien para aplicársela a su vida, o bien para ayudar a los demás. Porque como vamos a demostrar en esta noche, la depresión no es un problema que está en el anonimato, no es algo que no ha crecido, no es algo que está a la intemperie, no es algo que no afecta, no es un problema, no es un trastorno que no suele dañar o que no llega a cierta clase social, no llega a ciertas personas, no. Como vamos a demostrar por medio de este mensaje, es de qué manera está afectando este trastorno mental a diferentes lugares en el mundo entero. Así que para trabajar o para entender el mensaje que vamos a desarrollar, yo he tenido que leer, hacer mis deberes. Así que he de daros una introducción primero a nivel de la medicina, luego ya entraremos en el mundo de las Sagradas Escrituras y vamos a descubrir ahí cosas maravillosas. Fijaros, para iniciar este estudio primeramente tendríamos que aclarar
la palabra depresión. La palabra depresión, según la etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras desde su origen. Así que la palabra depresión viene a ser algo como abatido, viene a ser algo como derribado. Así es como interpretan en la etimología la palabra depresión: abatido, abatimiento, derribado. Fijaros que la depresión es uno de los trastornos de ánimo más comunes y frecuentes actualmente. ¿Por qué es importante predicar este tema y enseñar este tema? ¿Por qué doy gloria a Dios por poner en el corazón del tío Maño que hoy ministrara yo este mensaje? Bueno, por la sencilla razón de que este trastorno de ánimo afecta a más de 300 millones de personas en el planeta Tierra. Más de 300 millones de personas, si hablamos aquellas que están controladas hoy día, aquellas que están en las manos de la medicina, gente que ha ido a los médicos y anotados, entre comillas, para que entendamos, hay 300 millones de personas en el mundo que están siendo tratadas por este gran problema que es la depresión. A eso añade la gente que no va a los médicos, gente que no está siendo atendida, gente que está sufriendo y todavía no ha ido a ningún médico, no están siendo tratadas. A eso añade a las 300 millones de personas que hoy día están siendo tratadas con este problema. Fijaros que los médicos identifican la depresión. Dicen que el paciente que padece depresión, y ahora quiero decirlo muy despacio para que todos me entiendan, se siente hundido, de ahí la palabra derribado. El paciente que sufre depresión se siente hundido por el peso de su existencia. ¿Cuánta gente hay que está pasando este problema y todavía no lo han puesto nombre? ¿Cuánta gente hay que han perdido la ilusión por vivir? No encuentran sentido a su existencia, no encuentran razones para vivir. Piensan más en morirse que en planificar un futuro, que en disfrutar del presente. Piensan más en la muerte que en la vida, piensan más en el que se acabe todo a comenzar nuevos proyectos. Hay gente que se siente hundida por el peso de existir y lo único que quieren es morirse. Y me dirá Eugenio, a mí no me pasa eso. Bueno, fija, a los más grandes hombres de Dios, mira, ¿sabes por qué a mí me enamora la Biblia? Porque en la Biblia podemos leer que David mata a Goliat, que con una piedra lo tumba, que con la espada de Goliat le corta la cabeza. Cánticos de que David mató a sus 10.000, le vemos a David realizando grandes hazañas. Es el mismo que él escribe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me harán descansar. El mismo que escribió: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? El hombre que ha escrito cantos de victoria, cantos de alegría, es el mismo que un día, en tiempos donde se sintió traicionado por su consejero y amigo Aitofer, el día que se unió a su hijo Absalón, que planearon juntos quitarle el reino y acabar con él, él escribe el salmo y dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, me apresuraría a huir al desierto, a morar allí en la soledad. Hubo un momento en la vida de David que él sintió el deseo de abandonar, de dejarlo todo y de a todos. El ruido de la ciudad le molestaba, quería morar en los desiertos, y como una ironía del destino había encontrado en la soledad una amiga.
Oigan, el hombre que escribía salmos de victoria ahora mismo está escribiendo un salmo de desesperación tan profundo. Porque él ha sido entrenado para matar gigantes, pero todavía no ha sido entrenado para sufrir la traición de un familiar. Y él en su palacio tiene deseo de huir, de escapar de todo. Alguien que está siendo, que tiene el peso de la existencia demasiado sobre él, está tan hundido que lo único que quiere es desaparecer. Grandes hombres de Dios que hacen hazañas, que Dios les usa, y él dice: por mi palabra no llueve y el cielo se cierra y en 3 años y medio no cae gota, porque el profeta Elías ha dicho así, dice Jehová, y Dios desde los cielos ha dicho amén. Y todo lo que hablaba el profeta Elías, Dios desde el cielo lo respaldaba. Fue el mismo que huyó al desierto y, hundido por el peso de su existencia, dijo: ¿quién soy yo mejor que mis padres? Jezabel me quiere matar la vida, ha enviado a gente para matarme. Señor, ¿quién soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida. Vemos a un Elías que ha cerrado el cielo, que ha matado a los profetas, que honra a Dios, es el único hombre que Dios ha levantado para poner una nación boca abajo. Ahora le vemos hundido por el peso de su existencia, pidiendo la muerte a gritos. El hombre que se ha dicho que no ha habido otro hombre más manso como él, decía Dios, como Moisés no ha habido otro más manso en toda la tierra. Dice: porque yo he hablado a los hombres muchas veces de diferentes maneras, pero con mi siervo Moisés no, con él hablaré cara a cara, como quien habla con un compañero. El hombre que ha sido honrado por Dios y ha visto más milagros que nadie en el desierto es el hombre cuando Dios se enfada porque el pueblo está murmurando, y es que mejor estaríamos en Egipto comiendo los melones, comiendo esto, comiendo lo otro. Aquí en el desierto nos morimos de hambre, y empiezan a murmurar con Dios, y Dios se enciende en ira y los consume. Oigan, Dios ha visto a un pueblo que se está quejando. Dios los ha libertado por señales, prodigios y milagros, y ellos no siguen, no están contentos, quieren volver otra vez a su vida de prisión. Ahora Dios se enciende en ira y los consume. Pero sin embargo Moisés dice: pero ¿quién soy yo para que pongas en mi seno esta grande carga? ¿Acaso he dado yo a este pueblo, lo he dado a luz? ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha puesto líder si no has sido tú? Tú has sido quien me has puesto como líder, me has puesto para guiarles. ¿Por qué me das a mí este peso? No aguanto, Señor. Si he de aguantar a este pueblo como líder, mejor quítame la vida. Y vemos a un hombre que está pidiendo la muerte a gritos porque ya no encuentra, tiene un peso en la carga, es tan pesada la carga del liderazgo que está siendo hundido por el peso de su existencia y ya no puede más. Está pidiendo Moisés la muerte, y entonces aparece Dios, no como el consumidor, no como el que golpea, el que en el mismo capítulo ha humillado a los altivos. Ahora ve a un hombre que está siendo hundido por el peso de la existencia y se acerca a Dios con amor y con ternura y le dice: tranquilo, Moisés, que hay solución para ti. No puedes aguantar al pueblo tú solo. Bueno, escoge 70 varones que sean ancianos, tú sabrás quiénes son, y yo pondré en ellos la carga que he puesto en ti, y llevarán contigo esta carga para que tú no vuelvas a pedir más la muerte. Tengo una noticia para todos los que se sienten hundidos por el peso de la existencia, todos aquellos que se sienten que ya no encuentran sentido a la vida, que están pidiendo la muerte a gritos, que ya no saben lo que hacer. Tengo una palabra de Dios para ellos. Hoy Dios está aquí para sanarte. Dios no está aquí para hundirte, no, Dios está aquí para levantarte. Y dicen los médicos que el que se siente depresivo, se siente hundido por el peso de su existencia. Fijaros que la depresión es uno de los trastornos más serios que afectan a la salud mental en este tiempo. Oigan, este trastorno no respeta clases sociales, no respeta situaciones económicas. Este problema tienen que afrontarlo, tienen que luchar con él países, aquellos que están en desarrollo y aquellos que todavía no están en desarrollo, países ricos y países pobres. La depresión se ha convertido en una patología que, fijaros, algo muy importante que tengo que decir y que todos tienen que recibir es que no se puede confundir
una circunstancia de melancolía o de tristeza que comúnmente sentimos por la vida cotidiana del día a día con una depresión. O sea, yo me levanto un día como triste, melancólico, de estos días que te levantas triste y no sabes por qué, te sientes mal o simplemente pues no te apetece nada, no tienes ganas, te sientes melancólico ese día. Muchas veces el día entra en juego en ello. No es lo mismo levantarte una mañana soleada, que te levantas, vas a desayunar, a levantarte un día gris, lluvioso, que te da la gana de no salir a la casa, de quedarte en la casica ahí y dedicar el día al Señor. No es lo mismo, entra en juego todo eso, pero todo eso no tiene que confundirse con la depresión. La depresión va más allá. Eso es lo que vamos a trabajar en esta noche. No quiero que confundas un sentimiento de tristeza momentáneo, o que quizá te dure un par de días, o un sentimiento de melancolía con una depresión. La depresión, ya lo he dicho desde el inicio, es alguien que se siente hundido por el peso de su existencia. Va más allá de una situación de melancolía y de una situación de tristeza espontánea, va mucho más allá. Miren si este problema tenemos que darle la importancia que se merece, que según una estimación que se ha realizado este año 2018, y le ha realizado la Organización Mundial de la Salud. Es la organización que estudia la salud a nivel mundial. Ellos hacen encuestas a nivel mundial. Estamos hablando de gente que estudia la salud a nivel de todo el planeta Tierra. Un último estudio realizado acerca de la depresión por la Organización Mundial de la Salud ha revelado que para el año 2020, de entre todas las enfermedades que existen hoy día, la depresión será la segunda más extendida en todo el mundo. Por eso, el hablar de este tema es necesario, porque según los que estudian hoy día la medicina y estudian la salud mundial, dicen que para un par de años será la segunda enfermedad más extendida en todo el mundo. Miren, y aquí vamos a ir ya profundizando un poquito más. Hay un estudio que ha realizado una revista especializada en trastornos mentales. Formulan estudios y luego los publican. Fijaros lo que ha publicado en el mes de febrero. Lo voy a leer tal cual lo han publicado esta revista. BMC Psychiatry. Esa es la revista en Estados Unidos. Fijaros qué palabras van a oír a continuación. Las palabras que voy a leerles son sacadas de una revista prestigiosa que formula estudios acerca de los trastornos mentales. Esto fue en febrero. Publicó lo siguiente: para levantarse, una pastilla. Para acostarse, 2 pastillas. Si me siento triste, pues me tomo otra más. Si estoy nervioso, tomaré unas cuantas. Y si hay dolor, pues bueno, las que hagan falta para sentirme aliviado. Lo que parece una caricatura es el día a día de muchos españoles. Y no estoy quitando ninguna palabra. Fijaros, de los 5 países estudiados, que los 5 países serían: número 1, España; 2, Reino Unido; 3, Suecia; 4, Alemania; y 5, Dinamarca. De los 5 países que han estudiado, los más adictos en pastillas son los españoles. Ahora, ¿qué español me puede decir a mí que la depresión no es algo común, cuando los españoles son los más adictos entre 5 países escogidos de los más consumidores de pastillas en todo el mundo? Señores y señoras, príncipes y princesas de Dios, los españoles son los más adictos en pastillas tranquilizantes. Y fijaros, y aquí vamos a ir profundizando en los síntomas de aquel que siente depresión.
está el estudio que formulan que se llaman las 3 AES o las 3 Rs, que serían las respuestas que tienen aquellos que sienten que están en depresión. Número 1 estarían las respuestas fisiológicas, que serían las respuestas emocionales, que serían la aparición de tristeza continua. Respuestas fisiológicas serían que te sientes irritable, ansiedad, alteraciones del sueño, pérdida del apetito. De pronto comienzan a aparecer dolores en el cuerpo, en las rodillas, en los brazos, en la mandíbula, sin un porqué y sin una razón. Número 2 estarían las respuestas cognitivas, que es el deseo de evadirte, como David, huir, querer estar solo, como Elías, marcharse al desierto. Son deseos de evadirte. No quieres estar con nadie, te quieres evadir. Pensamientos erróneos, pensamientos de culpa, dificultad para tomar decisiones. Todo es negativo a lo que te rodea, negatividad al futuro, dificultad de atención, no prestas atención como deberías prestarle, problemas de memoria, ideas suicidas, dificultad para relacionarte a nivel social, a nivel de laboral. No tienes ánimo de buscar felicidad. Eso serían las respuestas cognitivas. Y la respuesta número 3 serían las respuestas motoras, que básicamente es la dificultad para dormirse. No logras conciliar el sueño. Y cuando logras conciliar el sueño, te levantas muy de temprano. Y aparece el llanto, un llanto que no se detiene. Hasta aquí digamos que podría ser una introducción. Y antes de examinar a un paciente de la Biblia, quiero darle 5 frases célebres acerca de la depresión, que sirvan como una plataforma, como un trampolín para saltar ahora mismo a examinar a un paciente que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Alguien dijo que la depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Alguien dijo que el exceso de pensamientos será el comienzo de una depresión. Y fijaros lo que dijo el príncipe Buda: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Increíble. Dijo Marco Aurelio, dijo: la felicidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos. Pero hoy vamos a aplicar algo que Nicolás Maquiavelo, el físico astrónomo, dijo en cierta ocasión. Dijo: ni en mis peores momentos he de sacar lo mejor de mi mente. Por eso hoy, a través de las Sagradas Escrituras, en nuestros peores momentos sacaremos lo mejor de nuestra mente. Convirtámonos hoy canal, convirtámonos en médicos espirituales y vayamos a las Sagradas Escrituras a examinar rápidamente a un paciente, que ahora vamos a dar los síntomas que tenía para que vean que era un paciente en depresión. Vamos a irnos a examinar a un paciente que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a irnos rápidamente al capítulo 42 de los Salmos. Y en el capítulo 42 del libro de los Salmos leemos las siguientes palabras. Dice así las Sagradas Escrituras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, y tiene que especificar el salmista, del Dios vivo. Comienzan las preguntas. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
El verso 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Verso 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiestas. Vuelve a aparecer otra pregunta al verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alabado sea Dios para siempre. Convirtámonos en médicos espirituales y examinemos a un paciente. Este paciente no era David. Este paciente era uno de los hijos de Coret. Los hijos de Coret fueron los salmistas, o fueron gente que salió del pueblo de Israel, peregrinaban en el desierto. Iban camino a la tierra prometida. En el camino construyeron el tabernáculo. Había familias que se encargaban del cuidado del tabernáculo, pero también había una parte de alabanza. Los coristas entonaban canciones, componían canciones y las cantaban entre instrumentos de alegría. Uno de los hijos de Coret compuso una canción para luego cantarla. La canción que compuso es el Salmo 42. ¿Por qué digo que este de los hijos de Coret se encontraba en esta situación? No en toda la vida, pero en esta circunstancia. Este salmista se encontraba en un principio de depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque en este salmo encontramos 51 pronombres personales. O sea, hace alusión a su persona, entre la palabra mío, entre la palabra míos, entre yo y yo y yo. En referirse a su persona, se menciona a él 51 veces. 51 pronombres personales. O sea, todo el salmo se fija en él completamente. 2 o 3 veces menciona al Señor. O sea, él se menciona 50 veces y al Señor le menciona 2 o 3 veces. Por eso, al examinar este salmo y ver que es un salmo centrado únicamente en su persona, ese es el primer desencadenante que nosotros encontramos para ver que esta persona se encontraba en un síntoma de depresión. Ahora, vamos a ir como médicos que nos hemos convertido, vamos a ir en busca de los síntomas. Y a medida que encontramos un síntoma, vamos a darle un remedio. Y aquí es cuando las personas que se sienten así se pueden sentir identificados. Van a ver ustedes lo que es la depresión a la luz de las Escrituras. Van a ver cómo se sentía este salmista. Y lo primero que dice este salmista es: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fijaros que la palabra como, que es una palabra que puede pasar desapercibida. ¿Cómo? Eso es una palabra que pasa desapercibida. Pero cuando nosotros estudiamos literatura, nos damos cuenta que la palabra como es un recurso que tiene el lenguaje. La palabra como se usa como un recurso. ¿Ha visto cuando quiere comparar algo y no sabe cómo explicarlo? Bueno, no sé cómo decírtelo, pero es como esto. Y usamos la palabra como para un recurso, para luego hacer una comparación, para que puedan entendernos. Así que cuando el salmista dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, nos encontramos que el salmista necesitó usar un recurso del lenguaje para expresar cómo se sentía. Hubo un momento en el que el salmista no sabía cómo expresar cómo se sentía, que él dijo: bueno, Señor, yo quiero formularte una oración, quiero orarte,
pero es que no encuentro las palabras adecuadas. No sé cómo orar, Señor, porque no sé cómo decirte cómo me siento. Y ahora es cuando hay gente que se siente identificada. Puede que haya gente que me está escuchando, o bien en directo, o luego cuando escuchen la grabación, que se divulgará por las redes sociales. Puede que usted que me está escuchando en estos momentos tenga el primer síntoma de este salmista. No eres capaz de formular una oración porque no encuentras las palabras adecuadas. Te pones a orar y no sabes qué decirle a Dios. No sé usted, pero yo me he sentido en ese tren de la vida. Yo ha habido momentos en el que me he ido a lugares solitarios a orar y me he puesto unas alabanzas. He querido empezar a formular una oración y no he encontrado palabras. Quería decir a mi Dios cómo me sentía, pero no encontraba las palabras correctas. Lo único que hacía era llorar y llorar. Puede que haya gente que se siente tan mal, que se sienta tan dolorido, que se encuentre en una situación tan terrible, que ha intentado acudir a Dios, formular una oración, pero no le salen las palabras. Y ese era el primer síntoma que dio el salmista. No encontraba las palabras adecuadas para formular su oración. Puede que haya gente aquí que no se sepa ni él mismo cómo se siente. Puede incluso que haya gente aquí que esté viviendo una depresión y lo ignoran, porque como no saben cómo expresar, ignoran su problema. Pero ¿cómo identificar si yo estoy pasando por este problema? Bueno, vámonos al Salmo 42 y el verso 2. Dice el Salmo siguiente. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Y tiene que especificar el salmista. Y oigan, en la Biblia no hay nada por casualidad. Especifica el salmista, tengo sed de Dios, pero del Dios vivo. Era como decir, he de reconocer que tengo un problema. Mira si tengo un problema serio, que he ido a orar a Dios y no he encontrado palabras. Por lo tanto, tengo una desesperación tan grande en mi vida que necesito solución. Y haciendo una paráfrasis del texto, es como si el salmista hubiese dicho, Señor, como yo no sé cómo me siento, porque no sé decírtelo ni en oración, necesito solución. Era como haber decido, necesito solución, pero no cualquier solución. Necesito una solución de parte tuya. Por eso él dice, mi alma tiene sed de Dios, y especifica, del Dios vivo. Oigan, ahora aquí quiero aclarar algo muy importante que es el corazón del mensaje. Miren, una cosa es que usted vaya al médico y tenga un problema y el médico le recete unas pastillas porque es una necesidad. Si usted niega ese tratamiento, usted está pecando. Porque usted está atentando contra su propia vida. Es como el que dice, oiga, usted tiene azúcar, tiene que quitarse de todo lo dulce. Eso se lo dice el médico. Ahora voy yo y no respeto. Empieza a comer azúcar y todo. Oiga, usted tiene sal, usted tiene el colesterol alto, pues necesita su régimen, y voy yo y no hago caso. Y empiezan los problemas. No ha sido el diablo, tampoco ha sido Dios, he sido yo, que estoy atentando contra mi propia vida. O sea, una necesidad, se te encuentra un problema. La ciencia, cuando la Biblia dice que Dios vela sobre la ciencia, ahí la palabra ciencia es conocimiento. Dios vela sobre el conocimiento, pero el conocimiento bueno. O sea, la medicina hoy día está puesta por Dios. Y Dios vela y usa todo eso. Usa esos recursos para nosotros. Ahora, yo voy al médico. Mi doctor me examina. Encuentra un problema. He de tomarme unas pastillas. Son necesarias para mi salud, son vital, necesarias, y yo me niego rotundamente. Oigan, eso no es correcto delante de Dios. Ahora, la cuestión sería
que tomar pastillas tranquilizantes no fuera una necesidad médica clínica, sino que fuera una opción. Yo le voy a contar una experiencia personal. Oigan, yo hubo un momento en el que me ocurría algo. Fijaros lo que me ocurría, era algo muy serio. Yo me dormía, pero se despertaba mi mente antes que mi cuerpo. Y era, para que ustedes me entiendan, era como estar en coma pero ser consciente. Si a mí me tocaban, yo lo sentía, yo intentaba gritar, intentaba mover un dedo con todas mis fuerzas y no lograba despertarme. Y yo era consciente de lo que pasaba en la habitación, escuchaba, quería levantarme y no podía. Yo fui al médico y le dije a mi doctor, mira, tengo este problema. Y él me dijo, mira, Eugenio, eso clínicamente se llama sueño vita. El sueño vita es lo siguiente: tu mente se despierta antes que tu cuerpo a causa de un cansancio físico y mental. ¿Estás haciendo algo para sentirte así? Yo le dije, sí, me siento así. De hecho, fue un tiempo en el que yo estaba pastoreando, tenía un trabajo muy excesivo, se me acumuló tanto que yo no tenía descanso ni físico ni mentalmente. Entonces tenía ese problema. Entonces mi médico me dijo, bueno, hay una solución. Me dijo, ¿cuál? Me dijo, pastillas para dormir, se te termina el problema. Yo le dije, bueno, tiene que haber otro remedio. Él sabe que yo soy cristiano evangélico. Bueno, tiene que haber otro remedio. Me dijo, bueno, hay una opción más. ¿Cuál? Relájate, tranquilízate y también se puede solucionar. Entonces, en mi caso, yo tenía dos opciones. La vía rápida. Yo tomaba pastillas para dormir, se me terminaba el problema, no me volvía a pasar más. O rechazaba ese tratamiento porque no era una necesidad, era una opción, y lo intentaba de otro modo. Entonces yo le dije, mira doctor, usted sabe que yo soy cristiano. Sí, Eugenio. Y él siempre me dice, no mezcle las cosas. Bueno, como no es una necesidad, que es una opción, déjeme intentarlo primeramente. Déjeme intentarlo a mi forma. Si no me funciona, yo vengo aquí y yo me pongo en sus manos, y el tratamiento que usted me dé, pues yo lo tomo y ya está. Entonces yo me fui a mi habitación y con esta alabanza empecé a orar a Dios. Me fui a mi cuarto, me arrodillé y le dije, Señor, tengo un problema serio. Mi doctor me ha dicho que si yo me tranquilizo, el problema se resuelve. Tú sabes que esto, Señor, me causa un dolor muy fuerte. Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi persona. Yo me abandono en tus manos, porque este tratamiento no es una necesidad, es una opción. No quiero que ninguna pastilla tranquilizante anule mis pensamientos, me atrocie la mente. No quiero, Señor, ser controlado por ninguna pastilla. Señor, me abandono en tus manos, quiero descansar, que tu paz venga sobre mí. Oigan, han pasado años, no he tomado ninguna pastilla, pero todavía tampoco me ha vuelto a suceder nada. Porque mi necesidad aquella no era una necesidad, era una opción. Cuando el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquiera, dice del Dios vivo. Era como decir, yo tengo un problema tan grande y no necesito cualquier remedio humano, te necesito a ti. Te tengo una noticia hoy. En su momento de crisis, en la noche oscura de su alma, o Dios será el único refugio, o Dios no será nada. Hay gente que dice, yo tengo un problema, voy a intentarlo con pastillas, lo voy a intentar con mi dinero, lo voy a intentar con mis recursos, lo voy a intentar a mi manera, a mi forma. Si no me funciona, entonces acudo a Dios. Nos equivoquemos, porque Dios no es una opción compartible. Dios no es alguien
que tiene como cuando vamos a comprar y hay una lista de espera y dicen tome el botón y tenemos que esperar turnos. Yo no puedo poner a Dios en turno. Primero lo voy a intentar con mi dinero, primero con mis formas, primero con pastillas. Si no me funciona nadie, entonces acudo a Dios. Que Dios me resuelva el problema, no nos equivoquemos. Dios no es una opción compartible. No podemos poner en el estrecho de decir, le dijo Dios a Samuel, no llores, porque no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Ellos que quieren rey, yo les doy el rey que quieran. Y dice la Biblia que Dios les dio a Saúl, que no hubo otro rey como él. Tenía todas las cualidades para ser el mejor rey de Israel. Que luego se perdiera, eso es otro punto, pero que tenía todas las cualidades para ser el mejor, no hay ninguna duda. Pero Dios le dice, yo les doy a ese rey, pero dile al pueblo que cuando el rey les pida tributo y les meta en batalla, que no acudan a mí, que vayan a su rey a pedirle explicaciones. Dios te dice en esta noche que en tu peor momento, en tu momento de crisis, en lo que San Juan de la Cruz llamó en la noche oscura de su alma, Dios no es una opción compartible, mis amados. Si no es una necesidad principal, sino que es una opción, acude a Dios primeramente y te prometo que en sus manos todo tiene solución. Ese era el segundo síntoma. Miren el tercer síntoma. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La gente que se siente en depresión siente sentimientos de culpabilidad. Por eso el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Yo quisiera responderle al salmista, pues ¿cuándo? Cuando quiera, salmista. Si Dios decía, si desde allí buscas a Jehová, lo encontrarás, si lo buscas de todo corazón. ¿Cómo que cuándo te vendrás y te presentarás delante de Dios? Cuando quieras. Hay gente, fijaros, miren el engaño del enemigo. Hay gente que alimenta pensamientos, lo que Efesios llamaría dardos de fuego del enemigo. Hay gente que alimenta pensamientos diabólicos, de decir, bueno, es que yo me siento muy mal, estoy muy mal para ir a Dios. Cuando me encuentre mejor, cuando esté mejor, iré a Dios. Bueno, pues cuando estés mejor, ¿para qué lo necesitas? Mateo capítulo 9, verso 12 dice, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es un error decir, bueno, cuando me sienta bien voy a la iglesia. No, cuando me sienta bien acudo a Dios. No. Es en los peores momentos, es cuando te sientes mal, es cuando más vulnerable estás, es cuando más debilitado estás, es cuando más atacado mentalmente estás, es cuando necesitas venir a Dios. ¿Cómo que cuando vendré y me presentaré? Cuando quieras, siempre habrá un lugar en los brazos del Maestro. Tienes que quitar esos sentimientos de culpabilidad que llevas arrastrando durante años. Hay gente que ha sentido el perdón de Dios, pero ellos mismos no se perdonan a sí mismos. Y eso es un error y un engaño del enemigo. Si Dios te ha perdonado y has sentido el perdón de Dios en tu vida, perdónate a ti mismo. Aparta esos sentimientos de culpabilidad que arrastras año tras año. Eso es otro de los síntomas del depresivo, son los sentimientos de culpabilidad. Otro de los síntomas que siente el depresivo, dice el verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Oigan, ¿por qué sabemos que este paciente, este salmista, estaba en depresión? Con que tuviéramos simplemente estas palabras serían la prueba suficiente. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Un diagnóstico clínico para este paciente sería el siguiente. Fijaros, él lo que está diciendo en un paráfrasis es, durante el día no quiero comer porque he cambiado el pan por llorar. Y dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día. Y dice, pero también de noche. ¿Alguien es capaz de llorar y dormir a la vez? No se puede llorar y dormir a la vez. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este salmista? Este salmista estaba diciendo, me siento tan sumamente mal que durante el día no tengo ganas de comer porque lo único que hago es llorar, y por las noches no puedo dormir porque lo único que hago es llorar. En este salmo encontramos,
encontramos dos síntomas de la depresión, y es la falta de apetito y el insomnio. Hay gente que ha perdido las ganas de comer, no tiene deseo de comer, no quiere comer simplemente por la tristeza que le prolonga días y días y días y días. Por la noche no duerme. Las noches se hacen largas, los minutos se hacen horas. No es capaz de conciliar el sueño. No podía dormir el salmista. Y oigan, necesitamos descanso. Y hay un descanso que habló Jesús, que no lo hablan los médicos. Hay un descanso que un médico no puede tratar. Miren, si usted está cansado físicamente, ¿cómo se resuelve eso? Obviamente durmiendo. O sea, imaginaros 2 días sin dormir, o casi 2 días sin dormir. Llega a casa y dice, bueno, voy a dormirme. Cuando me despierte me he despertado. Usted duerme otras 18 horas. Se levanta, se terminó el cansancio. O sea, hay cansancios que se solucionan descansando, durmiendo. Hay otra clase de cansancio que lo mostró Jesús, que ignoraba la medicina. Y él dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese cansancio no es físico, ese cansancio es almático. Ese cansancio no es de exterior, ese cansancio es de interior. Y cuando estudiamos el ser y la personalidad, descubrimos que el alma es el asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto. Y si Jesús habló de un cansancio de alma, hay gente que sentimentalmente está cansada. ¿Cuánta gente que me escucha está cansada de amar? Y dicen, ya no muestro más amor. ¿Para qué mostrar más amor? Si contra más amor muestro, yo no recibo nada. Gente que está cansada de amar. Gente que ha dicho, ya no amo más. En el alma también reside la voluntad. Gente que ha dicho, hasta aquí, ya no más, ya no lo intento más. ¿Para qué intentarlo? Si intentarlo es una pérdida de tiempo, cansancio almático. Por eso hay gente que duerme y siguen cansada. ¿Por qué? Porque el problema no es físico, el problema es almático. No es un problema que se solucione exteriormente, es que hay un problema interiormente. Es que estás cansada de amar, estás cansado de intentarlo. Has dicho, hasta aquí, ya no puedo más. Te has alejado, te estás aislando. Y es eso. Los cansancios almáticos producen la pérdida del apetito y el insomnio, el no querer comer, el decir hasta aquí, ¿para qué?, el no encontrar sentido a nada. Llegan las noches y no duermes. Son síntomas de quien está en depresión. Por eso dice el Salmo, figúrate, dice el terminar del Salmo 3, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Oigan, encima que este salmista se sentía mal, había gente que le decía, ¿y dónde está tu Dios? ¿No te ama tanto Dios que le cantes alabanzas? Mira cómo te tiene. Fijaros, hay gente que encima que está mal, vienen y le ponen peor. Pero oigan, en este caso había gente que le atacaba, que ponía sal y vinagre a sus heridas. Pero otro de los síntomas del que se siente depresivo es lo que clínicamente mostró Proverbios capítulo 28, verso 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Voy a volver a repetirlo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. La pregunta es, si nadie lo persigue, ¿por qué huye el impío? Muy sencillo, porque el impío piensa que lo persiguen. Otro de los síntomas de la depresión son las paranoias. Creer que todo el mundo está en contra de ti. Y he de decirte que yo no soy el centro del universo. Que eres importante para Dios, no, eso no hay lugar a dudas. Pero hay gente que no está siendo perseguida y que piensan que todo el mundo está en contra de él por el simple hecho de tener sentimientos de culpa, de tener cansancios almáticos, por el simple hecho de sentirse tan sumamente mal que no quiere acercarse a Dios, por el simplemente hecho de intentar solucionar su problema, que es un problema espiritual, intentar solucionarlo carnalmente.
tanto se acumula que empiezan las paranoias, empiezan a ver donde no hay. Empiezan a pensar que todo el mundo está en contra de él, que el reino de las tinieblas se ha formulado únicamente para hacerle a él la guerra. Y a veces no, mis amados. A veces huye el impío sin que nadie lo persiga. Por eso, otro de los síntomas más que encontramos en este salmista, el verso 4 dice: me acuerdo de las cosas y derramo mi alma dentro de mí. Otro de los síntomas del depresivo es que está estancado en su pasado. Me acuerdo de las cosas, de cómo cantaba, de cómo guiaba a otros a la casa de Dios, entre voces de alegría. Me acuerdo y me acuerdo. Viven atascados en su pasado. Oigan, en esta noche he de decirte, olvida tu pasado, vive tu presente y planifica tu futuro. Hay gente que se ha quedado truncada en el pasado. Y oigan, nosotros vivimos en espacio, materia y tiempo. El tiempo es... no se puede detener. No podemos inventar una máquina del tiempo y viajar en el tiempo. No existe, es imposible. En eso sí se equivocó Albert Einstein con su teoría de la relatividad y de que el universo podía desplegarse y podían unirse ciertos puntos del universo y del espacio por un por un túnel de gusano, como lo llaman, y que el tiempo se puede desplegar en el universo y un puente Einstein que se llama, y que se puede viajar al pasado. No existe, no se va a poder viajar al pasado ni al futuro nunca. El tiempo es relativo, no se puede detener. Oigan, las cosas del pasado ya han pasado, ya no hay marcha atrás. ¿Para qué vivir estancado en el pasado? Si lo único que te va a hacer va a ser un aislamiento sentimental. Mira, aquellos que viven atrapados en su pasado, les ocurre lo que le pasó a Jacob. Cuando vinieron los hijos de Jacob y le trajeron la túnica manchada de sangre, le dijeron: reconoce si es la túnica de tu hijo. Y él dijo: la túnica de mi hijo es una mala bestia lo ha devorado. Oigan, a José no le devoró ninguna bestia. Eso era algo que se había creado Jacob en su mente. Pensaba que lo habían devorado una bestia. ¿Y saben cuánto vivió con ese dolor? 20 años atrapado en el pasado, pensando que lo había devorado una mala bestia, y no sabía que José estaba siendo tratado en Egipto por Dios. Por eso en Génesis 37-35 dice: y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolar a Jacob, para consolarlo. Y dice: mas él no quiso recibir consuelo. Vivía tanto en su pasado que cuando vinieron a consolarle no quiso recibir consuelo. Otro de los síntomas del depresivo es que se aísla sentimentalmente, pone un escudo alrededor de su corazón, un escudo alrededor de sus sentimientos, y no permite que nadie lo consuele, no permite ser ayudado por nadie. Te tengo noticias: no tienes que darle rienda a los pensamientos del enemigo y querer sufrir solo. Necesitas a alguien. No aísles tus sentimientos, déjate ayudar por amor a Dios. Hay lágrimas que no se tienen que derramar en soledad. Por eso Jesús, en su peor momento y de dificultad en su vida, en su ministerio, en el Getsemaní, cuando batalló esa gran batalla, él no quiso estar solo. Él dijo: acompañarme conmigo, no me dejéis solo esta noche. Y dice que se llevó consigo a 3 para orar con ellos y derramar su alma. Aún Jesús necesitó la compañía de gente para llorar. Por eso cuando él lloró solo en el Getsemaní, Dios envió ángeles para consolarlo. Oigan, no te aísles sentimentalmente. Todavía hay gente buena ahí detrás. Es cierto que en este mundo hay gente muy mala, que lo único que hace es dañarte. Pero oigan, también hay gente buena, gente con buenas intenciones, gente que te quiere ayudar. Por eso no tienes que aislarte sentimentalmente. No tienes que poner un escudo en tus sentimientos. Déjate ayudar por los demás. Y terminamos con una medicina que trae solución a este síntoma. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
El remedio para todos estos síntomas que yo he estado hablando, hay un solo remedio y se encuentra en las Sagradas Escrituras. Hoy, como un médico espiritual, a todos los pacientes que se han sentido identificados, voy a darles una receta, voy a darles una medicina para que ustedes puedan digerirla. Una medicina que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tengo un remedio para todos los que se sienten identificados. La paz de Dios es capaz de sanar todos aquellos síntomas que hemos estado hablando durante la noche. Hay una medicina en contra de la depresión que resuelve, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como la que el mundo da. Es una paz pura, es una paz única. Es una paz que, figúrate, no rompe con tus problemas, pero es como esa anécdota. Y con esto termino. Hay una anécdota que se cuenta que pidieron un concurso. Reflejar la paz a través de una pintura. Y vinieron pintores de varios sitios diferentes. Pintaron cuadros distintos y lo expusieron. Llegó el crítico para escoger el cuadro que reflejaba la paz. Uno de ellos había pintado un bebé entre algodones durmiendo, algo que llena de paz, de ternura. Otros habían pintado un verde prado, una casa al lado de un riachuelo, hermoso, transmitía paz. Y cada cuadro intentaba reflejar la paz a su forma. Cuando llegó el tiempo de dar el premio, se lo dieron a uno y todos se escandalizaron. Dijeron: ¿cómo es posible que hayas dado el premio de la paz a ese cuadro? Resulta que ese cuadro era una tormenta. Había rayos, había truenos, una lluvia impresionante, una lluvia terrible, una tormenta increíble. Y decían: ¿cómo das el premio de la paz a un cuadro lleno de tormentas y de lluvias y de vientos? Y el crítico dijo: ¿es que no os habéis fijado en el centro del cuadro? Había un pajarito en su nido sonriendo. Y dijo el crítico: la paz no es ausencia de problemas. La paz es que aun en medio de una tormenta como la que están viendo en este cuadro, seas capaz de sonreír. ¿Cómo puedes sonreír en medio de su tormenta? ¿Cómo puedes sonreír y en esa sonrisa romper con toda la depresión? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Quiero terminar con una alabanza y después de la alabanza me despediré. Quiero que oigan esta alabanza, que es crucial que todos la escuchemos como el cierre del mensaje. Acumulando tantas preguntas sin respuestas, que te privan de ver la luz de un nuevo día. Escucha bien, te encierras en tus imposibilidades, tantos por qué, y no te dejan disfrutar en los brazos del Padre. Hoy te invito en tu problema a descansar, a elevar tu mirada en la prueba, a ver que viene tu gran Señor, lo creo, a recoger, ay Padre, los 1000 pedazos en tu alma reponer. Y lo voy a decir
¿por qué no? ¿Por qué no hoy? Quizás hoy, tal vez, sea la noche que esperaban. Su palabra, nuestro estandarte, soluciona mi problema. Lo voy a decir, amén. El médico invisible te está esperando. El médico invisible te está esperando. Amén. El médico invisible te está esperando. No lo dudes, no lo dudes, que el médico invisible te está esperando. Pasa, pasa, no te quedes fuera. Acumulamos tantas preguntas sin respuesta. Esto te priva de ver la luz de un nuevo día. Te encierras en tus imposibilidades, tantos por qué. Ay, Padre, que no te dejan disfrutar de la gloria que para ti tiene el Padre. Pero escucha bien, hoy te invito en tu problema a descansar. Aleluya, 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 aleluya. A elevar tu mirada en la prueba. Yo lo creo, amén. Digo que viene tu gran Señor a recoger los mil pedazos de tu alma, reponer. Quizás hoy, tal vez, sea la noche que esperaba. Su palabra, nuestro estandarte, soluciona mi problema. El médico invisible te está esperando. El médico invisible te sigue esperando. No lo dudes hoy, no lo dudes. El médico invisible te está esperando. No lo dudes, no lo dudes. Gloria a Dios. El médico invisible te sigue esperando. Hay solución en Cristo Jesús. Pasa, pasa, ay, y no te quedes fuera, otro día afuera. Espero haberos hecho bien en esta noche con esta palabra. Siempre estamos fuera. Que Dios les bendiga, canal. Gracias por su atención. Esperando una visita y dime. Me he sentido muy bien ministraros este mensaje. Gracias, tío Maño, por esa invitación. Gracias, Jero. Familia, aquí está el médico invisible para sanarte hoy. Digo que el médico invisible está interesado en arreglar tu problema. Aleluya. Que el médico invisible no necesita ninguna lista de espera. Gloria a Dios. Digo que el médico invisible no necesita lista de espera. ¿Sabe qué? Que si te postras de rodillas en tu habitación, el médico invisible allí te sigue tratando. Aleluya, Dios quiere sanarte. El médico invisible te está esperando. Santo es tu nombre. El médico invisible no necesita dinero. Gracias, gracias. El médico invisible no le mueve tu dinero. Gracias, amado Dios. El médico invisible no se mueve por dinero. Gracias, amado Dios. ¿Sabéis por qué? Porque su hijo en la cruz del Calvario todo lo ha pagado. Aleluya. Es que su hijo en la cruz del Calvario todo lo ha pagado. Y como él lo ha pagado, pasa, pasa, y no te quedes fuera. Familia, bendiciones, un abrazo muy fuerte. Adelante, moderadores. Por favor, entra a la presencia.